Bueno, ahora vamos a escuchar la posición de los que están a favor de la ley que se trata en el Congreso de la Nación. Doctor Paliza, ¿cómo le va? Doctora Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, Buenas tardes. presentemos. ¿Cómo estás, Germán? Bueno, estamos aquí para tratar y también para escuchar los argumentos, ¿no?, que tienen ustedes como a favor de la legalización del aborto, esta ley que está siendo tratada. ¿Cuál es su postura? Bueno, en principio quería aclarar algo sobre el bloque anterior, cuando el sector que se presentó como provida. Yo creo que desde ese momento, desde el momento en que se presentan como provida, están falseando la realidad. Es decir, lo que significaría que si ellos son provida, nosotros somos pro muerte. Y no es así. Nosotros somos provida. Y nosotros somos más provida todavía porque sabemos exactamente que todos los días, no sé si serán 500.000 o si serán Amnesty Internacional, si entramos en la página de Amnesty Internacional en Google, nos habla de 500.000, pueden no ser 500.000, pero sabemos que son muchos miles de mujeres que se realizan abortos clandestinos todos los días. Entonces, sería una hipocresía muy grande decir que si no se aprueba la ley, no va a haber aborto. Entonces va a haber vida, va a florecer la vida en la Argentina si no se aprueba la ley. Mentira, mentira. Va a seguir habiendo aborto. La única diferencia es que los abortos van a ser clandestinos. Nada más. Es decir, que no hay pro vida y pro muerte. No somos pro muerte. Al contrario, nuestro objetivo es evitar que aumenten los abortos. Y creemos que con la ley de legalización de interrupción involuntaria del embarazo se van a disminuir los abortos, a pesar de que acá se argumentó en contra. Tenemos referencias, ya Alita va a hablar, de países en donde se legalizó el aborto y se disminuyó la cantidad de abortos, porque cuando una cosa se hace visible, evidentemente se puede trabajar sobre eso. Y lo que hablaba la doctora, que sí se lo puede hacer, no es algo que se puede hacer solamente si no existe la ley. Al contrario, la contención de una mujer en una situación de vulnerabilidad por haber quedado embarazada, por tener un embarazo no deseado, la situación de esa mujer se puede contener con ley y sin ley. Y yo creo que con la ley vamos a tener la posibilidad de acceder más a los casos de mujeres en estado de vulnerabilidad que realmente deseen tener un aborto. Pueden decidir hacerlo, pueden ser asesoradas, pero también hay que tener en cuenta otra cosa. No se están implementando políticas de prevención y la misma Iglesia Católica se está oponiendo a que se implementen políticas de prevención. Es decir, que la ley de salud, de educación sexual integral, no se está aplicando en la provincia de Tucumán. Si sacamos una ley en defensa de la vida en abstracto, pero no se está educando sexualmente a los jóvenes para evitar abortos no deseados. Entonces, ¿de qué hablamos? Yo creo que es una gran hipocresía. Entonces, y en el otro plano, que estaba en el plano de la constitucionalidad, yo les quiero hacer una aclaración. El Código Penal está en vigencia desde el año 1922, yo soy profesor de Derecho Penal en la facultad, se aprobó en el año 1921, entró en vigencia en el año 1922, y se introduce la figura del aborto con una pena de 1 a 4 años cuando se realiza con el consentimiento de la mujer. Fíjense, ¿por qué señalo esto? En primer lugar, se reduce el monto de la pena para el homicidio es de 8 a 25 años. Ahora, cuando se hace propaganda, los pro vida nos están diciendo de que se está matando una persona. ¿Sí? Se está matando. No es lo mismo. Ya el legislador, desde 1922, consideraba que el aborto era un delito menor que merecía una pena de 1 a 4 años, y no de 8 a 25 como la muerte de una persona viva. En segundo lugar, sí es cierto de que los tratados internacionales, y por eso plantean la inconstitucionalidad, como lo planteó uno de los abogados acá, los tratados internacionales hablan de la defensa del derecho a la vida desde la concepción. Pero, ojo, ningún derecho es absoluto.
Ningún derecho es absoluto, todo derecho es relativo. Hasta el derecho a la vida es un derecho relativo. Por ejemplo, si alguien me ataca y yo me defiendo y lo mato para defenderme, esa es una causa de justificación. Es una causa de justificación. Ahora, en el caso de, y ya incluso lo tenemos determinado en algunos fallos sobre la interpretación de los tratados internacionales, hay en juego dos derechos: el derecho de la mujer a su integridad y el derecho de ese embrión o de ese feto. Y se ha determinado que en determinado momento, en el conflicto entre los dos derechos, priva el derecho a la mujer a tomar la decisión. Por eso es que se toma, y eso lo establece la Organización Mundial de la Salud, hasta la 4ª semana del embarazo, ¿sí? O sea, que no hay una inconstitucionalidad como se está planteando. Bueno, no voy a seguir para dejarle lugar a mis... No, sin duda los argumentos usados por aquellos que dicen llamarse provida son fundados en falacias, en mentiras. En ningún momento, ningún instrumento de derecho internacional protege al feto. No hay ninguna protección. Se es persona desde el momento del nacimiento y desde ese momento adquiere todos los derechos una persona. Entonces, tenemos que en nuestro ordenamiento jurídico nacional, desde 1921, tenemos despenalizado el aborto, con las causales que el doctor acaba de mencionar, que no colisiona en absoluto, en nada, y principalmente con los tratados de derecho internacional, con el artículo 4, inciso 1 de la Convención de los Derechos Humanos. Los instrumentos de protección de derechos humanos se aplican en las condiciones de su vigencia. Esto se lo explicó a lo largo de todo el debate durante las exposiciones en diputados y ahora también en el Senado. Entonces, no sigamos mintiendo, no sigamos fundándonos en falacias legales porque no existe. No colisiona absolutamente nada con la Convención de los Derechos del Niño. La ley que está vigente actualmente en la Nación únicamente es una declaración legislativa que se puede modificar con otra ley. Es decir, que nosotros, en nuestro ordenamiento jurídico nacional, no colisiona absolutamente nada con los derechos de tratados internacionales. Bien, tenemos 2 minutos ahorita. Bueno, la realidad es que el movimiento de mujeres, con la fuerza en la Argentina y en el mundo, ha puesto en la agenda del Congreso Nacional un derecho y una deuda con la democracia, que es garantizar el derecho legal, seguro y gratuito en los hospitales para todas las mujeres. La penalización, que es lo que hoy existe, ha fracasado para disminuir los abortos. Ninguna mujer quiere abortar. Y justamente el movimiento de mujeres que llevamos el pañuelo verde, estamos planteando que hay 2 derechos que no se garantizan, que es la educación sexual integral y la salud sexual y reproductiva, porque esas leyes, en la provincia de Tucumán en particular, ayer la legislatura sesionó y no cumple con esas leyes, son las que garantizarían prevenir los embarazos no deseados. No queremos que haya abortos, queremos que haya mujeres que decidan planificar su vida y no tengan una maternidad forzada. Con la penalización, lo único que se garantiza es un gran negocio para las clínicas privadas que cobran alrededor de 30.000 pesos para esos 500.000 abortos clandestinos. La que no puede pagar lo hace en condiciones terribles y muchas mueren. Entonces nosotros creemos que tiene que haber 3 medidas. El aborto legal es la que ahora se vota, pero queremos garantizar, evitar los abortos, como en todos los países donde se garantiza el derecho al aborto, que se garantice junto con eso la educación sexual integral y los anticonceptivos. Muchos de los que ahora hablan de que hay que cuidar al niño, a la mujer embarazada, son los que se niegan a que haya educación sexual integral. Porque hay en Tucumán en particular un problema gravísimo que tenemos, que no hay educación sexual integral, porque la Iglesia Católica se niega a que se dé esa educación a los niños y adolescentes. Entonces, lo que queremos es una generación que se eduque con criterios y pueda prevenir un embarazo no deseado. Somos lo que queremos, estas medidas de fondo para evitar que siga habiendo los 500.000 abortos clandestinos. En todos los países del mundo donde se legalizó el aborto, han disminuido los abortos. ¿Por qué? Porque se garantizan las otras banderas que estamos reclamando, que es el acceso a la planificación familiar. Por ejemplo, España, un país muy católico, el aborto es legal y se disminuyó de 200.000 abortos clandestinos a 80.000 legales. En la Argentina es uno de los países de más altos índices de abortos. Entonces, la hipocresía social
el peso de la Iglesia Católica, la educación religiosa, el dogma religioso no puede garantizar violar los derechos de las mujeres, porque la ONU también dice que la maternidad forzada es violatorio de los derechos humanos de las mujeres. Les agradezco muchísimo. Gracias, Por favor, Anita. gracias. Gracias, Muchas doctora. gracias, Gracias, doctor. Gracias por venir. Muchas gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos.